sospecha diagnóstica siempre y cuando estemos bien guiados desde el punto de vista clínico, ¿sí? En la anamnesis, que es cuando uno recién empieza el intercambio, la relación con el paciente, donde se inicia esa relación médico-paciente, es importantísimo que nosotros tengamos un criterio de hacer anamnesis que sea más o menos uniforme, ¿sí? Cada uno a su manera, pero siempre es recomendable tener un interrogatorio que sea ordenado, que nos oriente al diagnóstico, y esto tiene que ver con no olvidarnos de cosas. Si uno tiene una rutina para hacer el interrogatorio, más allá de que el motivo de consulta y el antecedente de enfermedad actual siempre va a ser variable, y muchas veces eso va a guiar parte del interrogatorio, ya cuando entramos en todo lo que son la historia clínica del paciente, siempre hay que ir en orden y tratar de, si uno interroga de X manera, por ejemplo, conociendo los antecedentes personales, patológicos, quirúrgicos, hábitos tóxicos, antecedentes alérgicos, antecedentes heredofamiliares, etcétera, etcétera, tratar de siempre hacer un interrogatorio ordenado, porque si no es muy frecuente que se nos puedan pasar cosas por alto o olvidarnos de preguntar cosas que pueden ser datos importantes, que de primera instancia no parecían que iban a tener relevancia en lo que consulta el paciente, pero que luego, en base a lo que nos va contando, nos puede llegar a ayudar en ese intento de diagnóstico que estamos haciendo cuando hacemos semiología, ¿sí? Hay que tener en cuenta en esa primera entrevista, en todos los exámenes y en todas las consultas médicas, ciertas cosas que son importantísimas para poder obtener buena información del paciente. Primero, la ansiedad que le genera al paciente el estar frente al médico, ¿sí? Cuando un paciente viene al médico, sobre todo cuando viene con un problema al médico, eso genera ansiedad, a veces temor, miedo a tener ciertas enfermedades, sobre todo miedo al cáncer en el caso de ginecología, que es muy frecuente. Entonces es importante poder manejar esa ansiedad del paciente para que la entrevista sea positiva y para que el paciente se sienta cómodo en un ambiente ameno para poder explayarse sobre su problemática, ¿sí? Fundamental respetar el pudor del paciente y tener en cuenta sobre todo la presencia de terceros. Acuérdense que en cualquier examen físico, pero sobre todo cuando trabajamos en ginecología y en el interrogatorio ginecológico, nosotros vamos a estar haciendo a veces preguntas que son importantes para nuestro diagnóstico, pero que va a tocar siempre la parte de intimidad, de hábitos sexuales, de parejas que tenga la paciente, en este caso femenino, y eso es importante que nosotros sepamos respetar el pudor, porque si yo estoy, por ejemplo, delante de un adolescente que vino a la consulta y que por X motivo entró la mamá a la consulta, y yo en la primera pregunta le pregunto si tuvo relaciones, cómo son sus relaciones, características, hábitos sexuales, lógicamente la voy a poner en una situación absolutamente incómoda, y lo más probable es que obtenga un interrogatorio negativo, ¿sí? Que el paciente no me cuente o no me dé datos que son importantes para el diagnóstico, para ayudarla si necesita un tratamiento, ¿sí? Y lo otro es que es fundamental adaptarse a la edad del paciente y al vocabulario que utiliza, y en eso somos responsables los médicos. Cuando nosotros hablamos con un paciente tenemos que hacernos entender. El paciente, cuando consiente a un tratamiento o a un método complementario o a un examen físico que vamos a realizar, debe consentir. El consentimiento debe estar dado en forma informada, y no es que te cuento nada más, sino que el paciente realmente entienda lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Para eso es importante que usemos terminología adaptada al nivel sociocultural del paciente. No es lo mismo, siempre doy el mismo ejemplo, hablar con una alumna de sexto año de medicina, ¿sí? Que yo puedo usar terminología médica general y probablemente me entienda, que hablar con una paciente que estudia abogacía y que nunca en su vida escuchó la palabra dismenorrea, ¿sí? Si yo a una paciente que no conoce la palabra dismenorrea, le digo, bueno, ¿cómo tu dismenorrea es habitual? La paciente no sabe de qué le estoy hablando, ¿sí? ¿Tenés dismenorrea? No, porque no sé ni qué es dismenorrea, ¿sí? Entonces, la terminología y el vocabulario tiene que estar adaptado, primero a la edad de la paciente y luego, obviamente, a su nivel cultural o sociocultural para que sea comprensible. Dentro de lo que es la anamnesis, lo que decíamos hoy, los datos personales, fundamental la edad de la paciente. Ya con solo el hecho de saber la edad de alguien, uno orienta un poco a las patologías de mayor prevalencia, ¿sí? Por supuesto el motivo de consulta, qué la trae a la consulta, qué antecedentes tiene, antecedentes personales patológicos, antecedentes hereditarios, todo lo que sean hábitos tóxicos, y obviamente en el interrogatorio ginecológico vamos a hablar o vamos a hacer un buen interrogatorio desde la parte ginecológica. De nuevo, no hace falta que pregunte cosas que no son relevantes. Si la paciente tiene 25 años, no vamos a hablar de menopausia, ¿sí? Y si la paciente es menopáusica, no vamos a hablar de riesgo de embarazo. Entonces, obviamente que el interrogatorio ginecológico vamos a ir a buscar los datos relevantes, tanto por el motivo de consulta como por lo que yo estoy buscando en caso de que solamente sea, como es frecuente en ginecología,
una consulta de control anual para prevención de las enfermedades prevalentes. Entonces, es importante hacer un buen interrogatorio de la edad de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, digamos, cuándo fue su pubarca, cuándo fue su telarca, cuándo fue su menarca, cuándo comenzó a menstruar, cómo son sus ciclos en caso de que sea una paciente en edad reproductiva, el ritmo de sus ciclos, si son regulares o no, si tiene dismenorrea y qué características tienen, cuándo menstruó por última vez, si conoce su fecha de última menstruación, a qué edad comenzó a tener relaciones, cuántas parejas tuvo, qué método anticonceptivo utiliza, si ha tenido o ha sabido de alguna vez de haber tenido alguna infección de transmisión sexual, charlar de ese tema, sobre todo en la adolescencia, luego entrar en la parte de lo que es fertilidad, si estuvo embarazada alguna vez, o sea, número de gestas, número de pares, si tuvo aborto, si hubo complicaciones en el embarazo, si hay trastornos de fertilidad, y si es paciente menopáusica, interrogaremos sobre comienzo de menopausia, edad, todos los síntomas asociados y demás. Lógicamente que cuando uno busca, por ejemplo, factores de riesgo oncológico, ¿sí? Dependiendo de la paciente, vamos a hacer un interrogatorio siempre de rutina. Luego, una señora de 80 años que consulta por prurito vulvar y yo estoy sospechando un cáncer de vulva, ponerme a hablar con 80 años, si ya no tiene relaciones y demás, de ITS, etcétera, lógicamente no tiene relevancia. Entonces, en eso está también un poco lo que uno está buscando. Pero el interrogatorio tiene que ser lo más detallado posible para poder recabar los datos que puedan ser relevantes al momento de nuestro diagnóstico presuntivo. Y luego de haber hecho un buen interrogatorio, ya con un diagnóstico clínico presuntivo en la cabeza, pasaremos a hacer el examen físico. En ginecología vamos a tener un examen clínico general, un examen del abdomen, porque más allá de que los órganos pelvianos en general se van a encontrar en el hipogastrio, ¿sí? Acuérdense que el útero es intrapélvico, ¿sí? Está por debajo del pubis, nosotros podemos tener masas tanto uterinas como anexiales, que puedan ocupar el resto de la cavidad, y ni hablar si hablamos de patología con riesgo de metástasis, como es el cáncer de ovario, donde puedo tener carcinomatosis peritoneal y demás. Entonces, para todo lo que es el examen abdominal, paciente con el torso desnudo, y vamos a investigar el abdomen en todos sus cuadrantes, ¿sí? En sus 9 cuadrantes, ambos hipocondrios, epigastrio, los dos flancos y los hipocondrio derecho, perdón, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y hipogastrio, ¿sí? Que es donde habitualmente vamos a tener mayor signos clínicos de patología ginecológica. Para el examen de la mama es importantísimo que la paciente esté con el tórax completamente descubierto, ¿sí? No me sirve que la costumbre habitual de la paciente es, bueno, me saco la parte de arriba, pero me dejo el corpiño y lo levanto, ¿por qué? Porque eso va a comprimir las mamas hacia abajo, no voy a poder valorar si hay asimetría, si hay retracciones, etc. Entonces el tórax tiene que ser descubierto, para eso es importante que el lugar a donde hacemos el examen físico sea un ambiente, de nuevo, que respete el pudor de la paciente, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es, normalmente con la paciente sentada, con los brazos hacia el costado del cuerpo, luego le pedimos que eleve las manos hacia la nuca, ese movimiento de levantar los brazos ayuda a que se contraigan los músculos pectorales y poner de manifiesto a veces asimetrías que no se ven cuando las mamas están péndulas, ¿sí? Y luego de eso, de haber hecho la inspección directa, vamos a ver el tema de repetir el mismo examen con la paciente acostada. Entonces vamos a hacer inspección primero, luego vamos a palpar las mamas y por último vamos a valorar si hay secreción a través del pezón, ¿sí? Para el examen de la mama, fíjense, ahí tienen un ejemplo, siempre vamos a palpar, además de la glándula mamaria, que se puede palpar en forma longitudinal de arriba hacia abajo, yendo desde cara interna hacia cara externa, o en forma circular, como si pusiéramos a la mama como si fuese un reloj, siguiendo las agujas del reloj, ¿sí? Valorando todos sus cuadrantes, e inclusive yéndonos hacia la prolongación que se va a la axila, que es la cola de Spencer. Y luego vamos a buscar cambios en la axila, palpar la zona axilar, ¿sí? Hueco supraclavicular e infraclavicular y cadena mamaria interna. Y por último, vamos a generar expresión del pezón para valorar si hay secreción a través del mismo, ¿sí? La cual puede ser generada por la expresión del médico, o a veces la paciente puede consultar con ello como síntoma clínico. Vamos. Si nosotros encontramos algún tipo de hallazgo en el examen físico mamario, normalmente a la mama la vamos a dividir en cuadrantes, a través de 2 líneas que la cortan por la mitad, y vamos a dividir al cuadrante en cuadrante superior externo, cuadrante inferior externo, cuadrante inferior interno y cuadrante superior interno. ¿Vamos? Y esta prolongación donde hay tejido glandular se llama cola de Spencer. Entonces, si yo palpo un nódulo
En esta área voy a decir que hay un nódulo, luego describiré las características del nódulo, el cual podrá ser redondeado, remitente, duro elástico, adherido, no adherido, eso vamos describiendo las características, eso lo vamos a ver más adelante, pero hablaré de dónde se localiza. Se encuentra a nivel del cuadrante supraexterno. Y si quiero ser más específico todavía, voy a decir que está en zona periférica, a 2 centímetros del complejo areola-pezón, o puedo también hacer como si la mama, como dijimos, fuese un reloj, siendo esta la hora 12, hora 3, hora 6 y hora 9. Entonces, si yo tengo un nódulo en el cuadrante superior externo, en la zona periférica, puedo decir que hay un nódulo en el cuadrante superior externo en hora 2, ¿sí? Y siempre en general se describe a qué distancia se encuentra del complejo areola-pezón, y luego podemos definir además si se encuentra en forma superficial, medial o profunda, dependiendo de dónde se localiza ese nódulo que podemos palpar en la mama. ¿Vamos? Y luego de hacer el examen de la mama, del abdomen, vamos a hacer la semiología ginecológica específica. Para eso también hacemos inspección, normalmente le pedimos a la paciente que haga una maniobra de Valsalva, que puje para poner de manifiesto las distopías o los prolapsos genitales. Luego, para poder valorar vagina, ¿sí? Porque todo lo que es genitales externo y vulva lo valoro a simple vista. Luego, para poder valorar vagina y orificio cervical externo o hocicotenca del cuello, vamos a colocar un espéculo, y luego tenemos 2 maniobras fundamentales en ginecología, la más importante, el tacto vaginal bimanual, y luego inclusive, si es necesario, en algunas patologías podemos usar el tacto rectal para valorar y hacer semiología ginecológica. Entonces, la inspección ginecológica o el examen físico ginecológico es con la paciente en posición ginecológica, que es en decúbito dorsal, con las piernas semiflexionadas y entreabiertas, y eso nos va a permitir un acceso al rombo perineal o al triángulo perineal anterior, que es el que más nos interesa en ginecología. Vamos a observar los genitales externos, siempre vamos a entreabrir los labios menores para poder ver el introito vaginal y la uretra, ¿sí? Poder valorar todos los genitales externos, y posterior a esa maniobra normalmente le vamos a pedir a la paciente que puje, porque muchas veces esto que ven acá, que es un cistocelo, un prolapso de la cara anterior de la vagina, que al ser cara anterior contiene la vejiga adentro, puede no evidenciarse sin la maniobra de Valsalva o de pujo. Muchas veces puede estar exteriorizado en forma espontánea, pero hay veces que no, y el hecho de que la paciente pujo lo puede poner de manifiesto, ¿sí? Y luego de eso vamos a valernos del espéculo para terminar de examinar los órganos genitales, que ya arrancamos con los internos, que se pueden ver a simple vista. Acá tienen 2 espéculos de los de metal, normalmente los que usamos en la actualidad, seguimos utilizando de estos, que son reutilizables y reesterilizables, pero en general en la actualidad usamos los de plásticos descartables porque tienen doble ventaja. Primero, que son menos incómodos para la paciente. Segundo, que al ser transparentes nos permiten, a pesar de tener el espéculo colocado, poder valorar bien las paredes de la vagina. Y tercero, que son, no son, o sea, son costosos porque se descartan, pero en realidad no hay que reesterilizarlos cada tanto y demás. Entonces, los espéculos vienen de distintos tamaños. Acá tienen un espéculo normal mediano y un espéculo de valvas finitas que se llama espéculo virginal, que se utiliza en la paciente que no ha tenido todavía el inicio de relaciones en caso de necesidad. Y vienen espéculos más grandes también, en caso de pacientes, sobre todo se utilizan en grandes multíparas y en obesidad, porque con los espéculos normales no llegamos a ver el orificio cervical. La colocación del espéculo, que es uno de los elementos más básicos que usamos en ginecología y que lo usamos muy frecuentemente, se hace con la paciente en posición ginecológica, entreabriendo bien los labios menores para que no los traccionemos con las valvas del espéculo, y fíjense que la posición del espéculo está semioblicua respecto al eje de la uretra. Esto tiene que ver con que ingresamos, deprimiendo generalmente el perine posterior, levemente lateralizados, para que esta porción filosa de las valvas del espéculo no vengan recto hacia la uretra, porque pueden generar lesión de uretra. Entonces, una vez que atravesamos el introito vaginal, damos vuelta al espéculo y lo dejamos con las valvas, la parte roma de la valva, en cara anterior y la otra en cara posterior de la vagina, ¿sí? Y una vez que está colocado, tiene una mariposita acá al costado que permite entreabrir las valvas, y vamos entreabriendo las valvas, y lo que vamos a observar al final de la vagina es el orificio cervical externo o la porción intravaginal del cuello de útero, ¿sí? Ahí tienen una fotito real de un cuello de útero, ¿sí? Ahí tienen, esto es esta misma foto ampliada, esto es,
Fíjense que hay dos coloridos diferentes, epitelio exocervical, plano estratificado, bien rosadito, límite escamocolumnar, y ahí tienen el epitelio endocervical, que es de tipo glandular. ¿Estamos? Los dos epitelios, esto cuando yo pongo un espéculo, esto se llama originaria circular, es una paciente que por las características que se ven en este cuello, lo más probable es que sea nulípara, ¿sí? Que nunca haya tenido todavía ningún parto, ningún embarazo. Ahí lo tienen de la misma manera en forma ampliada, y esto también es un cuello normal, pero fíjense la diferencia que tienen toda esta gran ectopía o este epitelio endocervical que se ha salido hacia afuera, ¿sí? Con el epitelio exocervical acá al costado. ¿Vamos? Entonces, dependiendo del tipo de paciente, el número de partos, etcétera, etcétera, veremos distintas características del cuello uterino. La otra maniobra semiológica básica de la ginecología es el tacto, ¿sí? El tacto vaginal nos permite a nosotros los ginecólogos obtener un montón de datos clínicos, un montón de datos de examen físico, porque nos permite palpar los órganos genitales internos, ¿sí? Y fundamentalmente nos permite palpar cuando hay alteraciones. Entonces, el tacto vaginal siempre se realiza bidigital, con la mano hábil dentro de la vagina, usando el dedo mayor y el índice, y tiene que ver con que usamos los dos dedos porque nos permite trabajar como pinza para agarrar el cuello del útero entre los dedos y movilizarlo en caso de que necesite movilizarlo, ¿sí? Entonces, eso es el tacto unimanual, pero en general, con la mano no hábil que nos queda libre, lo que vamos a hacer es presión suprapúbica. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso acá están mostrando un examen con una masa anexial, pero fíjense que la mano que tacta aquí se metió en el fondo de saco lateral de la vagina, y con la mano superior suprapúbica lo que está haciendo es delimitando una masa en el anexo. También, si yo pongo los dedos del examinador acá y la mano suprapúbica acá, voy a poder tactar el fondo uterino. En general, en pacientes muy flaquitas los puedo llegar a tactar, pero normalmente hasta que hay unos 8 o 10 centímetros, cuando hay normalmente en el embarazo del primer trimestre, recién ahí lo palpo porque el útero es bien intrapúbico. Si yo lo empujo hacia arriba con el tacto vaginal, lo voy a poder palpar y ver su forma, su consistencia, su movilidad, ver que sea normal. Los fondos de sacos vaginales al tacto tienen que estar siempre libres, ¿sí? Si están ocupados por masas, por zonas induradas y demás, eso no es normal. ¿Vamos? Entonces el tacto vaginal nos permite todo este tipo de semiología diagnóstica. Ahí tienen como palpo el útero por tacto vaginal, ¿sí? Con la mano hábil y los dos dedos empujando el orificio cervical o el hocico de Tenca, y con la mano no hábil haciendo presión suprapúbica. ¿Sí? Ahí tienen la relación de lo que son los órganos pelvianos, con la vejiga por delante del útero, el recto por detrás, y las trompas de fallopios ovarios que tienden a meterse en el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Entonces, si yo tengo, cuando hago el tacto y entro con los dedos, por ejemplo, a fondo de saco posterior de vagina, y me encuentro que este fondo de saco de Douglas está englobado, indurado, inmóvil, puedo pensar que tengo una masa de muy probable origen anexial dentro del fondo de saco de Douglas, ¿sí? Los fondos de saco siempre cuando están libres son elásticos y móviles, ¿vamos? No tienen que estar ocupados por nada. Y el tacto rectal, que habitualmente lo usa el ginecólogo en dos circunstancias. La primera, hacemos tacto rectal muchas veces si estoy sospechando masa pelviana en paciente virgen. Si ustedes se fijan acá, si yo entro, estoy buscando ocupación de fondo de saco de Douglas, y con el tacto vaginal en una paciente virgen que no lo voy a poder hacer, yo puedo hacer un tacto rectal y llegar a la misma zona, ¿sí? Entonces voy a estar valorando el fondo de saco de Douglas en cara posterior. Eso es en pacientes vírgenes o muchas veces también en pacientes añosas que tienen mucha atrofia urogenital y que no permite el tacto vaginal. Y luego de rutina, el tacto recto vaginal, este que ven acá, con un dedo en vagina y el otro en recto, lo que me permite valorar acá son los paramétrios, ¿sí? Y esto se utiliza normalmente bajo anestesia para valorar extensión de cáncer de cuello de útero hacia la cara lateral de los paramétrios. ¿Estamos? Entonces en ese caso hacemos un tacto recto vaginal combinado para valorar todo lo que es parametrio, ¿sí? Pared lateral de la parte genital. ¿Estamos? ¿Sí? Una consultita. El tacto lo hacemos antes, el tacto vaginal, hacemos antes de la especuloscopía, ¿no? Se puede hacer antes o después, dependiendo qué patología estás sospechando, Doc. O sea, no es lo mismo. Si vos tenés que tomar muestra de citología, por ejemplo, estás sospechando que tu paciente viene con un sangrado y que puede haber un cáncer de cuello de útero, en ese caso primero ponemos el espéculo para no contaminar la muestra que quiero tomar, ¿sí? Y luego le hago el tacto, ¿sí? Normalmente, en general, siempre es preferible, como todo, hacer la inspección primero
y luego el tacto, porque si hay algo que yo pueda sacar de material o de lo que fuera, en el momento que yo ingresé con el tacto, con el guante generalmente además no estéril, puedo contaminar. Entonces en general va el espéculo primero y después el tacto. La rutina debería ser siempre las dos cosas, ¿sí? Siempre las dos cosas. Hay veces que estamos en una situación en que no tenemos un espéculo disponible, bueno, el tacto un poco nos ayuda, pero una cosa es ver y otra cosa es tocar, entonces idealmente se complementan y hay que hacer las dos cosas. Pero va a depender mucho de esto, ¿sí? De qué quiero, si necesito tomar muestra o no, prefiero siempre la inspección primero, entro con el espéculo, valoro lo que quiero ver y luego el tacto para las características más palpables de lo que es el cuello y los anexos y demás. ¿Estamos? Doctora, otra pregunta. Sí. Usted dijo que el epitelio era plano estratificado y después endocervical en una mujer que nunca tuvo un hijo. ¿Eso cambia si ya tuvo varias veces hijos? El endocervical sobre todo. Los dos cambian en realidad, no solo si tuvo o no tuvo hijos en las usuarias de anticonceptivos, o sea, lo que se llama ectopía antiguamente, que es el endocervical, se exterioriza, por eso hay una zona de lucha de epitelios, ya igual estamos yendo más avanzado de lo que deberíamos, porque eso lo van a ver cuando vean patología cervical, ¿sí? Las características de los cuellos van variando, después de que la paciente tuvo chicos, normalmente ese orificio cervical redondeado tiende a hacerse longitudinal por los desgarros que sufre durante el parto. Luego tenemos pacientes multíparas que van a tener características que llaman cuellos en apagavela. Luego en la menopausia, la atrofia de urogenital hace que el epitelio exocervical se meta hacia adentro y el endocervical se vaya hacia atrás, con lo cual no logramos ver zona de transformación, ¿sí? Queda hacia adentro del canal. Y en la usuaria de anticonceptivos es más frecuente la ectopía, entonces dependiendo de la cervicitis, etc. Entonces las características de los cuellos son totalmente diferentes dependiendo de la edad de la paciente, el estado reproductivo, el estado menopáusico, y luego algunas otras cosas como es el número de paridad y los cambios hormonales, el uso de anticonceptivos orales y demás, ¿sí? Gracias. Pero lo van a ver mucho más en detalle cuando hablemos de patología cervical. Si hoy yo no entro en detalle de ciertas cosas porque estamos haciendo semiología general y sería imposible hablar de cada una de las cosas, de patologías que van a ver y que van a usar esta semiología para poder ponerlas en evidencia. ¿Estamos? Pero sí, varía mucho las características del cuello. Dentro de los métodos complementarios que usamos en ginecología tenemos varios, pero vamos a empezar en orden. Tenemos la esterometría, temperatura basal, característica del moco cervical, la citología ginecológica, que es importantísima y que la utilizamos en múltiples oportunidades, y luego lo que es la colposcopía, que es la valoración del cuello del útero. La esterometría, nos valemos de este instrumento que ven ahí, que es un histerómetro, que lo que es simplemente un instrumento normalmente metal, vienen de plásticos descartables también, que tiene graduación en centímetros y que lo que nos permite es, entrando a través del orificio cervical, medir la cavidad uterina, ¿sí? La medida de la cavidad uterina la podemos utilizar desde pacientes que tienen, por ejemplo, un aborto incompleto, y yo tengo que saber si el útero mide 10, 12 o 13 centímetros, para poder después hacer una evacuación por aspiración o por legrado o lo que corresponda. Sirve para medir úteros aumentados de tamaño en cánceres ginecológicos como es el cáncer de endometrio. ¿Sí? Sirve para medir cuando quiero colocar un dispositivo intrauterino, sea el VIEW o el SIU, cualquiera de los dos, para saber qué longitud tiene y a qué longitud debo dejar colocado ese dispositivo para que no se descienda. ¿Estamos? Entonces esto sirve para medir el útero, ¿sí? Sobre todo la cavidad endouterina. ¿Por qué la cavidad? Porque yo entro por canal endocervical, mido el endometrio y llego hasta donde está el endometrio. Por detrás voy a tener todo el miometrio, que ese miometrio puede ser muy variable en sus medidas, o puede tener, por ejemplo, un mioma. ¿Vamos? Entonces lo que mide es cavidad uterina. La curva de temperatura basal, que se utiliza sobre todo en pacientes que buscan fertilidad, lo que hace es, sabemos que luego de la ovulación hay un aumento térmico, idealmente para que sea fidedigna la temperatura tiene que ser tomada por vía rectal, ¿vamos? Y eso es importante, sobre todo en pacientes. Es un método bastante casero y simple para poder saber si hay chances de ovulación. Es 100% sensible, pero no es 100% específico, ¿sí? O sea, es fácil de tomar, tiene buena sensibilidad, pero no nos garantiza ovulación y es un método de bajo costo, pero sirve para conocer fertilidad. Al igual que las características del moco cervical, el moco cervical en una paciente no usuaria de hormonas exógenas, si tiene un ciclo regular va a tener variaciones del moco cervical respondiendo a las hormonas.
Entonces va a ser un moco más espeso en el primer inicio del ciclo y al final, y en la mitad, en la época periovulatoria, el moco va a ser transparente y filante, que es lo que favorece, es el momento ideal para el ascenso de espermatozoides. Si yo tomo el moco cervical de pico ovulatorio, digamos, de fecha ovulatoria, y lo pongo en un portaobjetos, va a cristalizar de esta manera que parecen hojas de lecho, ¿sí? Entonces eso también sirve a veces para valorar en qué momento del ciclo está la mujer en pacientes que buscan embarazo, ¿sí? Respecto a la citología oncológica, primera aclaración, porque pareciera que llegan a sexto año y hablamos con terminología que deberían conocer de memoria, y después cuando vienen al examen uno se da cuenta de que no saben lo que es citología. Aclaro, citología es el estudio de células, con lo cual cualquier muestra que yo tome y mande a analizar, sea líquida, sea puesta en un portaobjeto, sea en una jeringa o lo que sea, que analiza células se llama citología. En ginecología nosotros podemos usar la citología para estudio de hormonas o para estudio oncológico, es decir, para ver si hay células atípicas. Para estudio hormonal en la actualidad prácticamente no se utiliza, pero se utilizaba las células de descamación de la vagina, por ejemplo, para saber en qué momento del ciclo estaba la mujer, porque descama el cuello del útero, va descamando en base a si hay estrógeno o progesterona en el ciclo, ¿sí? Es un método que hoy por hoy, con los laboratorios hormonales disponibles, prácticamente ha caído en desuso, pero existe, ¿sí? De hecho, en el informe de Papanicolau de citología oncológica que envía el patólogo, además de informarnos si hay atipía o no hay atipía en las células del cervix, nos informa si esas células corresponden a inicio de ciclo, mitad de ciclo, o menopausia, o paciente. ¿Por qué? Porque como la celularidad varía en base al estímulo hormonal, se puede hacer análisis hormonal en base a citología. Lo que pasa es que prácticamente está en desuso. La citología oncológica es el estudio celular para valorar si hay células atípicas de un extendido cualquiera, ¿sí? Puede ser material de vulva, de vagina, de cuello, de endometrio, de mama, de líquido aspirado peritoneal. En vulva en general podemos hacer un raspadito de la vulva, eso nos puede permitir tomar células para eso, puede haber secreción en la vulva que yo puedo mandar a analizar. De vagina lo mismo, en cervix la citología que ustedes van a estudiar y van a conocer de memoria es la que se toma la muestra que se llama Papanicolau por uso general, pero en realidad Papanicolau es una técnica de tinción, ¿sí? El término correcto es citología oncológica de cuello de útero, y eso se toma con una espátula de aire y con un cepillo endocervical. En endometrio podemos tomar muestra con cepillos endometriales, ¿sí? En mama por punción con aguja fina, y el líquido peritoneal es cuando entramos al quirófano y nos encontramos o con líquido asítico que se aspira en una jeringa y se manda a analizar, o el cirujano hace un lavado de peritoneo, es decir, se tira solución fisiológica tibia, se remueve un poquito para que junte las células que hay de descamación en peritoneo y eso se manda a analizar porque si hubiese células atípicas, ¿sí? Por ejemplo un cáncer de ovario con cápsula rota que vamos a encontrar células en peritoneo, la vamos a analizar a través de esa citología. O sea que los métodos para obtener el material pueden ser por todos ellos, ¿sí? Espátula de aire, cepillado, barrido, lavado, aspirado, tomar material de derrame. Una paciente que viene y dice tengo secreción por el pezón, podemos tomar material con un portaobjeto, o sea, todo eso se manda a analizar y el resultado va a ser un resultado citológico, es decir, de células, y esas células no es biopsia, ¿sí? La biopsia es cuando sacamos todo el tejido completo. Acá solamente encontramos células descamadas de algo, ¿sí? Con lo cual, la citología oncológica en general, si es positiva, es 100%, es decir, si a mí el patólogo me dice que en mi citología de cuello de útero hay células de cáncer invasor de cuello de útero, yo tengo certeza que hay un cáncer invasor. Ahora, si es negativa la citología y yo tengo alta sospecha, voy a tener que hacer biopsia que me va a analizar todo el tejido, porque puedo tener la mala suerte de que en las células que se juntaron para muestra, justo no había células oncológicas, ¿sí? En cambio, cuando yo saco la biopsia de todo el tejido, lógicamente ahí no va a haber duda diagnóstica. Y a diferencia, que también confunden, eso es citología, la colpocitología, que es lo mismo que el Papanicolau que ustedes le dicen generalmente, es cuando tomo la muestra, como les decía, de cuello de útero. ¿Estamos? Entonces, vamos a colocar un espéculo y se va a tomar con la espátula de aire en la zona del orificio exocervical, y luego generalmente acá está puesta una torundita de algodón, pero con un cepillo endocervical, el endocervix, y eso se pone sobre un portaobjeto. La colposcopía, que no es la colpocitología, que de nuevo confunden, es el observar el cuello con un microscopio de aumento.
Y la colposcopía se puede hacer por visión directa, es decir, miro el cuello con un microscopio de aumento, o puedo usar además tinciones para poner en evidencia lesiones en el epitelio que se van a manifestar cuando utilizamos líquidos diferentes, ¿sí? Lo que se usa en colposcopía es primero ácido acético al 5%, y eso nos permite poner en evidencia lesiones del cuello uterino que son generalmente acetoblancas, que son de sospecha de lesión oncológica, que ahí las tienen, ven cómo se pone blanco el cuello cuando hay algún tipo de lesión, ¿sí? O directamente ver el cáncer. Y luego el otro líquido que se utiliza para poner en evidencia lesiones del cuello a través del colposcopio es el lugo. ¿Por qué voy tan rápido en esta parte? Porque tienen una clase entera de lesiones preinvasoras, colposcopía de cuello y cáncer de cuello uterino, ¿sí? Entonces esto es para que sepan qué es la semiología. Lo que me interesa que no se olviden, sobre todo cuando estudian, es que no me mezclen colposcopía con citología y con biopsia. Es decir, la colpocitología o citología oncológica de cuello es la toma de muestra de células para Papa Nicolau, para tinción de Papa Nicolau. Si el patólogo a mí me informa que hay una lesión en el cuello del útero, lo que habitualmente hacemos es la colposcopía para poder poner en evidencia con los líquidos de esa lesión. Y para confirmar el diagnóstico citológico siempre tengo que hacer biopsia. ¿Por qué? Porque puede haber falsos negativos o puede estar informada una lesión de bajo grado y por detrás de ella haber algo más, porque de nuevo insisto, la citología solo analiza células. ¿Está claro? Entonces, son pasos diferentes y complementarios. Uno no reemplaza al otro. Siempre que tengo un Papa Nicolau alterado, corresponde como segundo paso hacer una colposcopía y como tercer paso, si la colposcopía es sospechosa, tomar una muestra de biopsia. ¿Estamos? ¿Queda claro las tres cosas diferentes? Sí. Súper. Entonces, colposcopía vamos a hacer solamente si hay una citología sospechosa, o en qué otro caso podemos hacer una colposcopía. Se pueden, no, eso de nuevo, ahí nos estamos metiendo más fino, doctor, es simple, es así la historia. Normalmente para control hay dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Una cosa es cuando uno está haciendo screening habitual, control poblacional, que hoy por hoy además se hace HPV a partir de los 30 años, antes de los 30 años 25 a 30 Papa Nicolau y demás. En Argentina normalmente se hace Papa Nicolau junto con colposcopía, eso es una rutina. ¿Qué dicen las guías habituales? Si yo hablo en población general, yo puedo hacer toma de muestra de Papa Nicolau normal, repetir al año, Papa Nicolau normal cada 3. Papa Nicolau anormal en cualquiera de sus grados, colposcopía. ¿Sí? O sea que de rutina no haría falta que yo haga siempre las dos cosas. Luego también tenemos lo que se llama discordancia citocolposcópica. Yo tengo un Papa Nicolau normal y una colposcopía anormal. Ahí desempata la biopsia, dependiendo de los rasgos de la colposcopía. Si yo tengo una colposcopía normal, pero de un grado menor, en una paciente de 30 o menor a 30, puedo hacer seguimiento y ver si esa lesión persiste, porque no es tan severa como para darme alteración en el Papa Nicolau, ¿sí? Repetir, y si sigue persistiendo la discordancia, desempata la biopsia. Lo mismo al revés, yo tengo Papa Nicolau anormal, colposcopía normal. ¿Qué hago? ¿Biopsio o no biopsio? Biopsiar es difícil porque no estoy viendo lesión. Las biopsias al azar, no me van a dar porque puede que yo esté biopsiando hora 12 y la lesión que tenía el Papa Nicolau esté en hora 11, ¿sí? Entonces, la discordancia citocolposcópica, cuando la colposcopía es sospechosa, prima la colposcopía. Después tendremos que ver qué características colposcópicas tiene la imagen y cuánto tiempo vamos a esperar hasta desempatar con una biopsia. Yo puedo esperar 6 meses, 1 año, eso depende también de quién hace la colposcopía y qué tipo de lesión. No es lo mismo una leucoplasia alejada de canal, con un mosaico leve, que yo vea un mosaico grueso metiéndose a canal, por más que el Papa Nicolau me diga que sea normal. ¿Ah? Entonces, es muy fino lo que estamos entrando, porque estamos hablando ya de discordancia y demás. Ustedes lo que les tiene que quedar claro es que hay dos criterios diferentes. En la actualidad en Argentina el screening es 25 años en adelante, Papa Nicolau, año, 3 años, si es normal, ¿no? Y a partir de los 30 es test de HPV y en base a los resultados del test, ver citología.
Si el test es negativa, no se hace Papa Nicolau, se tira el vidrio y se controla en 5 años. Si el test es positivo, se lee el vidrio y de ahí en más vemos si es negativo, lesión de bajo grado, de alto grado, ascus, AH, lo que toque, ¿sí? Perfecto, gracias, Doc. No era la discordancia mi problema, sino más bien si se usa como screening, la colposcopía, digamos, no, el screening es la citología. En general, a ver, en general, para screening poblacional general no es necesario. O sea, hoy por hoy Argentina no hace colposcopía junto con Papa Nicolau, que no es la misma práctica que pueden escuchar y que van a escuchar de los colegas muchas veces, o inclusive de el consultorio habitual, porque no nos olvidemos también que el Papa Nicolau tiene un 20% de falso negativo. Entonces, muchas veces se hacen las dos cosas juntas, primero por pedido del paciente, por confort de la paciente, por no someter a la paciente a un doble colocación de espéculo, ¿sí? Pero en general no es incorrecto tomar la muestra de Papa Nicolau y aguardar los resultados. ¿Sí? Gracias. De nada. Bien. Entonces, queda claro que hay una diferencia, son dos cosas diferentes, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa que entiendan. El Papa Nicolau mira células, la colposcopía es el ginecólogo entrenado mirando las imágenes que ve en cuello, valorando esas imágenes, ¿sí? Y después veremos, lo que hablábamos con el doctor, es se hacen juntas, no se hacen juntas, por programa nacional no se hacen juntas. Se hace colposcopía cuando hay papa alterado, ¿sí? Eso ya hace muchísimos años que debería estar implementado, lo que pasa es que Argentina tiene una gran escuela de colposcopistas, esa es la realidad. Históricamente, y hasta el día de hoy, en las grandes escuelas cuesta sacar la costumbre de Papa Nicolau sin colposcopía por el riesgo de los falsos negativos. ¿Estamos? Bien. Culdocentesis, otro método complementario simple que tenemos en ginecología y que no es otra cosa que hacer una punción del fondo de saco de Douglas cuando éste se encuentra ocupado, o lógicamente ocupado por algún contenido líquido. No vamos a ir a punzar si sospechamos una masa ovárica, por ejemplo. Pero si yo tengo sospecha de que puede haber un hemoperitoneo o que puede haber pus en fondo de saco de Douglas, una forma de ver que tiene ese contenido es poniendo un espéculo y punzando, pasando a través del fondo de saco posterior de la vagina, ¿sí? Y aspirando ese líquido. Ese líquido que vamos a poder sacar, en caso de que sea sospecha de hemoperitoneo, es importante valorar si ese hemoperitoneo o esa sangre que yo aspire en la jeringa coagula o no coagula. Normalmente el hemoperitoneo, cuando hay sangre en cavidad peritoneal, el peritoneo trabaja de filtro, ¿sí? Y absorbe los factores de coagulación, con lo cual cuando yo hago una punción de fondo de saco de Douglas, si estoy sospechando hemoperitoneo, esa sangre no debería coagular. Si la sangre coagula es que en vez de haber punzado el líquido libre, punce un vaso y por eso coagula. ¿Estamos? Entonces, la culdocentesis es la punción del fondo de saco de Douglas que nos puede ayudar, sobre todo en lugares donde no tengo, por ejemplo, disponible una ecografía rápidamente y estoy sospechando que hay o un absceso en la zona esa, o líquido purulento, o sangre en fondo de saco. Respecto dentro de los métodos complementarios en sangre o de laboratorio que tenemos en ginecología, tenemos laboratorios, como les decía yo, hormonales, que hoy por hoy reemplazan a casi todo lo que eran las biopsias y valoración de la funcionalidad de los órganos genitales en base a las hormonas, porque lo podemos valorar pidiendo directamente las hormonas del eje, ¿sí? Es importante, no vamos a entrar en detalle cuando hablamos de fertilidad, de que las hormonas se piden en cierto momento del ciclo, porque acuérdense que justamente el ciclo femenino tiene variaciones tanto cíclicas como nocturnas como mensuales, entonces no es lo mismo pedir estrógeno del día 28, que no va a servir de mucho, si estoy estudiando por ejemplo fertilidad, pedir estrógeno del día 3 al 5 del ciclo, ¿sí? Entonces, para pedir hormonas hay que conocer el ciclo para saber qué estoy buscando y en qué momento las quiero pedir. Por supuesto, laboratorio de exámenes bacteriológicos, tanto de exudados vaginales como urocultivos, etcétera, etcétera. Test para detección de embarazo, estudios para esterilidad y para hormonas de esterilidad, y estudios genéticos que están disponibles para las distintas patologías ginecológicas. ¿Vamos? Dentro de las endoscopías que tenemos en ginecología, el colposcopio ya hemos charlado, que es mirar el cuello del útero a través del microscopio y valernos de dos tipos de tinciones para poner en evidencia lesiones de sospecha de infección de HPV y de posterior evolución a cáncer de cuello, ¿no es cierto? El histeroscopio, que es para valorar el interior del cuerpo uterino, es decir, para ver el endometrio. La laparoscopía, que ingresamos a abdomen y podemos ver los órganos genitales internos
por fuera, digamos, el útero, ovario, trompas, el cistoscopio para valorar la vejiga y el rectosigmoidoscopio para valorar el recto, ¿sí? Ahí tienen el colposcopio, ya lo vimos, y esto es la histeroscopía. La histeroscopía hoy es el gol estándar o el elemento diagnóstico, el método complementario gol estándar para estudiar patología endocavitaria. ¿Por qué? Porque yo entro con el aparatito esto que tiene una cámara a través del orificio cervical y puedo valorar toda la cavidad uterina, ¿sí? Desde hiperplasias hasta cáncer, hasta pólipos, etcétera, etcétera. Podemos valorarlo con esto y a su vez permite tratamiento porque también tiene, al igual que la laparoscopía, posibilidad de ingresar con pinzas, con coagulación, etcétera, etcétera, para tratamiento de patología endocavitaria. Vamos, entonces la histeroscopía es para valorar la cavidad uterina. ¿Qué manda esto? Ahí va. La ecografía, bueno, la laparoscopía no está puesta acá, pero es ingresar con una cámara, ¿sí? Y con las otras medidas que necesite, si necesito operar, a valorar a través de la cavidad abdominal, a valorar los órganos ginecológicos. Con la cistoscopía ingreso con un aparato muy parecido al histeroscopio a través de la uretra para valorar la vejiga, y el rectosigmoidoscopio el recto. Normalmente la cistoscopía y la rectoscopía se piden en cáncer de cuello de útero de rutina para valorar si el cuello del útero invadió alguno de los órganos vecinos, sobre todo si invadió la mucosa de ambos órganos vecinos, ¿sí? La ultrasonografía o la ecografía, ¿sí? La ecografía en ginecología hoy es casi la mano derecha del ginecólogo. Desgraciadamente es muy frecuente en la actualidad que antes de examinar a un paciente, de hacer el examen físico mínimo, de poner un espéculo y de valorar realmente el paciente, directamente se pide una ecografía. Y eso lleva obviamente, como todos los métodos complementarios mal utilizados, muchas veces a confusiones diagnósticas, y como digo yo, a veces tenemos laboratoritis o ecografitis, ¿sí? Porque si yo pido una ecografía a una paciente que está en su día 26 del ciclo, y que lo que tiene es un cuerpo lúteo hemorrágico normal, propio del ciclo, y el ecografista, que no conoce además, porque si es un radiólogo no va a preguntar mucho, va a preguntar, pero no tiene por qué exactamente saber, puede que me informe que hay un quiste complejo en el ovario, y esa paciente se someta a un montón de estudios innecesarios porque se me ocurrió pedir una ecografía porque me dijo que le dolía un poquito del lado derecho. Entonces, es importante que nosotros pidamos los estudios sabiendo lo que estamos buscando, porque si no, sometemos a los pacientes a un montón de trastornos y muchas veces terminamos con más confusión diagnóstica que con certeza, ¿sí? La ecografía en ginecología se puede hacer de distintas maneras. Podemos hacer ecografía abdominal, ecografía ginecológica propiamente dicha que ahora vemos, y la mamaria. Abdominal para valorar otros órganos que puedan estar afectados por patología ginecológica, ¿sí? No solo los oncológicos. En una pelviperitonitis por EPI puedo tener pus en fondo de saco, por debajo del hígado, etcétera, etcétera. Entonces la ecografía abdominal, además si tengo masas ginecológicas de más de 10 centímetros, las voy a ver mejor en abdomen que por vía pelviana, porque van a sobrepasar la pelvis, entonces la ecografía abdominal no puede aportar esos datos. Desde el punto de vista de lo que son las ginecológicas propiamente dichas, yo al útero lo puedo valorar por vía transabdominal, es decir, por acá arriba. La ideal y la que se pide habitualmente de rutina, salvo algunas contraindicaciones como son pacientes que no han tenido inicio de relaciones o pacientes muy añosas con mucha atrofia urogenital que el transductor no entra, la ecografía en ginecología debe ser pedida por vía transvaginal. Ustedes que se están formando y que van a ser médicos jóvenes, sáquense la costumbre de pedir ecografía ginecológica por vía abdominal porque perdemos capacidad de imagen. El transductor puesto en vagina, fíjense que me abarca todos los órganos genitales de una forma muy cercana, y si yo lo pongo acá arriba, que además necesito toda la vejiga llena de líquido por delante, pierdo sensibilidad y especificidad diagnóstica. Entonces en ginecología lo ideal es pedir por vía transvaginal para una buena valoración de la parte ginecológica, y si no se puede por vía transvaginal, como dijimos, pacientes vírgenes o con mucha atrofia, se puede ingresar con el transductor por vía rectal y voy a tener un acceso muy similar. Y la otra ecografía que se usa en gineco es transperineal, apoyando el transductor aquí. Esto es para valorar piso de la pelvis y los prolapsos genitales, ¿sí? Doctora, sí. Una consulta, la transvaginal, que es la más usada, ¿a partir de qué edad conviene o tiene que tener alguna clínica para pedir la transvaginal? No, a ver, están preguntando cosas de otras patologías, pero la ecografía no tiene criterio de pedirlo de rutina a nadie. Después, nosotros tenemos que valorar el factor de riesgo. O sea, las dos patologías que podríamos hacer, nosotros cuando pedimos un método de screening, o sea, es decir,
El screening o el tamizaje de poblaciones con el objetivo de abarcar a un número importante de población y prevenir o disminuir una patología, tanto en su aparición como su mortalidad. Pueden ser las dos opciones. En cuello de útero tenemos el tamizaje de cuello de útero con test de HPV Papa Nicolau, ¿sí? A partir de los 25 años, a toda la población con o sin factor de riesgo, porque está demostrado que con eso disminuimos mortalidad por cáncer de cuello y evitamos que aparezca el cáncer de cuello, porque detectamos las lesiones previas. En mama tenemos la mamografía, a partir de los 50 años en población general, a partir de los 40 en factores de riesgo, para disminuir mortalidad por cáncer de mama, porque no disminuimos la incidencia, porque una vez que lo vemos el cáncer ya está. Para ovario y endometrio, que es donde podría tener utilidad la ecografía no demostró ni disminución en la incidencia ni disminución en la mortalidad, con lo cual no se pide nunca de rutina. ¿A qué paciente hay que pedirle ecografía? A los pacientes que tienen factores de riesgo alto para cáncer de ovario o de endometrio. A esa es a la única paciente que yo le pido de rutina una ecografía. Y luego la ecografía transvaginal se pide ante sospecha de patología que necesita una ecografía. ¿Vamos? O sea que la ecografía no tiene rutina. Y no se le pide a nadie a partir de ninguna edad. ¿Vamos? Después, si yo tengo una paciente obesa, diabética, hipertensa, le tengo que pedir ecografía todos los años para valorar endometrio en la menopausia. ¿Por qué? Porque es una paciente con alto riesgo de cáncer de endometrio. ¿Vamos? Pero solo en factor de riesgo, no a población general. ¿Qué contraindicación tiene la ultrasonografía transvaginal? Que la paciente no tolere el estudio, pacientes vírgenes que no hayan tenido todavía inicio de relaciones, porque podemos lesionar la membrana, en ese caso vamos vía transrectal, y en la atrofia urogenital severa, es decir, las pacientes muy añosas que tienen atrofia y de la zona genital y no podemos ingresar con el transductor. Ninguna otra. Bien. Gracias. Bien. Respecto a la ecografía... Pregunta. Sí. ¿Y durante el embarazo se puede hacer el transvaginal? Se debe hacer transvaginal en primer trimestre. Ah, ¿y en el segundo y tercer? No, en el segundo y tercero se pide ecografía transvaginal a la semana 20 para medir longitud de cervix en pacientes con factor de riesgo de parto prematuro y para medir las uterinas, Doppler de las uterinas en pacientes con factor de riesgo para preeclampsia. Pero en segundo trimestre no tendría ningún sentido, la ecografía los transductores tienen una profundidad. Si yo hago una ecografía transvaginal en segundo trimestre no voy a ver el feto, porque me va a quedar arriba del pubis más de 10 centímetros y ya no lo veo. Entonces siempre es vía abdominal, que es donde tengo mejor acceso. O sea, uno pide una ecografía por donde sabe que va a ver mejor lo que quiere ver. Entonces, en embarazo, segundo y tercer trimestre, siempre vía abdominal, salvo que quiera medir el cuello del útero o las uterinas. Primer trimestre, hasta las 10 semanas, vía transvaginal, porque todo lo anterior no se ve muy bien, y idealmente las dos vías son válidas. Ya en semana 12-14, que es cuando hacemos screening del primer trimestre, se puede hacer por cualquiera de las dos vías. Pero no tiene ninguna contraindicación, y el famoso temor de que la ecografía provoque un aborto en un embarazo del primer trimestre, el transductor está en cuello, el embarazo normoimplantado está acá arriba, no hay ningún tipo de riesgo. ¿Qué ocurre? Muchas veces una paciente se puede hacer una ecografía de primer trimestre y tiene un aborto espontáneo que lo iba a tener de cualquier manera y puede creer o atribuirlo a la ecografía, al igual que al tacto vaginal. Son todas creencias populares. Si ustedes entienden de anatomía, claramente se darán cuenta de que no hay ningún riesgo en ninguno de los procedimientos, ni en un tacto vaginal, ni en colocación de un espéculo, ni en una ecografía, porque el fondo del útero está alejado de la zona en la que estamos trabajando, ¿sí? Y no es un procedimiento traumático en lo más mínimo, ¿estamos? Bien, y por último, ecografía en mama, que hoy por hoy cada vez cobra más relevancia porque hoy reemplaza a la mamografía en pacientes de 40 años, hasta 50 sin factor de riesgo, ¿sí? Sin factor de riesgo. Nos sirve para diagnóstico de patologías, pero a su vez también nos sirve muchas veces como guía para hacer las punciones y las marcaciones en cáncer de mama, ¿sí? O sea que la ecografía mamaria en ginecología también cada vez tiene un uso más difundido. Dentro de los métodos radiológicos que usamos en gineco, la radiografía simple de abdomen, sobre todo radiografía simple de abdomen de pie, en abdomen agudo, rutina, porque todo abdomen agudo debe tener una radiografía de pie para ver perforación de vísceras huecas. Tenemos la histerosalpingografía, que ahora la vemos en detalle, la mamografía, que es un método radiológico para analizar mama, luego las tomografías, resonancias,
urograma excretor para ver uréteres, cuando hay patología expansiva del cuello suele comprometer los parámetros y el uréter pasa por ahí, así que queda comprimido y eso va a generar dilatación ureteral. Densitometría ósea para valorar sobre todo metástasis en cáncer de mama, resonancia, centellograma óseo, etcétera, etcétera. La densitometría ósea se usa de rutina en paciente menopáusica después de los 2 a 3 años de menopausia para valorar masa ósea y el riesgo de osteoporosis, osteopenia, etcétera, etcétera. La histerosalpingografía, que es un método radiológico que utiliza contraste y es dinámico, ¿por qué? Porque se coloca una cánula con contraste espeso y se inserta, y a medida que el contraste va completando la cavidad del útero y va pasando a través de la trompa y cae a cavidad peritoneal, se van sacando placas radiográficas, o sea, es radioscopía, y se va observando ese medio contraste en forma dinámica. ¿Qué buscamos con este estudio? Sobre todo en la actualidad, permeabilidad tubaria, ver si la trompa es permeable, si la trompa va a permitir el pasaje del óvulo fecundado. ¿La cavidad uterina la podemos estudiar con este método? Sí, pero en realidad este método ha sido reemplazado casi en su totalidad por la histeroscopía, porque la histeroscopía me permite, además de entrar con una cámara, como vimos, tratamiento de si veo alguna lesión, ¿sí? Pero antes lo usábamos en la histerosalpingografía para valorar la cavidad del útero. Entonces, ahí tienen una histerosalpingografía, cervix, endometrio, fíjense qué triangular que se ve el endometrio, y el contraste pasando por las trompas y cayendo libre acá en la cavidad abdominal. Esto se llama, primero, forma normal de la cavidad del útero, no hay ninguna falta de contraste que podría hacernos pensar en pólipos, en crecimientos exofíticos, en miomas que comprometan la cavidad y demás. Entonces vemos una cavidad uterina normal y una prueba de Coté que se llama positiva, que significa que las trompas son permeables. Puede ser uni o bilateral, ¿estamos? Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo de una histerosalpingografía en un útero unicorne, ¿sí? Con una malformación. ¿Vamos? Y con prueba de Coté positiva. La realidad es que es un método bastante cruento, bastante incómodo para la paciente, porque además de que el contraste es espeso, una vez que ese contraste, por más que es muy poquita la cantidad que se utiliza, cae a la cavidad peritoneal, puede dar un poco de dolor y de reacción peritoneal por irritación del peritoneo, ¿sí? Entonces, en general, este estudio se pide casi con exclusividad en pacientes con trastornos de la fertilidad, ¿sí? Cuando tienen trastorno de fertilidad, para poder valorar si la trompa es permeable o no es permeable, ¿sí? Luego tenemos en ginecología, ya hablamos de citología, hablamos de métodos complementarios, métodos diagnósticos por imagen en laboratorio, y ahora nos quedan hablar de las biopsias que usamos en gineco. Las biopsias, los materiales que vamos a tomar, podemos tomarlos por biopsias de punch, que se llaman, que son pequeñas mordiditas, curetas para sacar raspadito, cureta de Kevorkian, de Sims. Se pueden hacer biopsias con lo que llaman agujas gruesas, porque lo que sacan es cilindro de tejido, para eso sobre todo en la mama tenemos el Trucut y el Mamoton, que es un aparato específico. O podemos hacer biopsias directamente incisionales y excisionales, es decir, quirúrgicas, ¿sí? Cuando estudiamos la cavidad del útero, ¿sí? Normalmente lo que hacemos son biopsias de raspado uterino, que eso nos puede servir tanto para funcional, para poder valorar en qué momento está el endometrio, como para evacuación obstétrica y demás. Y las biopsias quirúrgicas las podemos hacer incisionales o excisionales. Cuando hablamos de incisión hablamos de tomar solamente una porción de la lesión, y cuando hablamos de excisiones, cuando sacamos toda la lesión macroscópicamente visible con márgenes libres, ¿sí? Y eso, como todo, se manda, la biopsia se pueden mandar a analizar de dos maneras. Se pueden mandar a analizar por diferido, que es lo más frecuente, o sea, yo tomo una muestra de una biopsia de un área sospechosa y la mando a patología y espero 10 días el resultado. O en ginecología se utiliza mucho lo que se llama biopsia por congelación, que significa que en el mismo acto quirúrgico tomo biopsia de la zona sospechosa, el patólogo me hace una impronta, valora el material que le envié y me define en ese momento si estamos ante, por ejemplo, un cáncer o no, para proceder con la cirugía que corresponde. ¿Cuándo se usa la biopsia por congelación en gineco? Sobre todo en ovario, porque el ovario, al ser un órgano intraabdominal, yo no lo puedo biopsiar previamente hasta que no abro el abdomen, sea por videolaparoscopía o sea por cirugía convencional. Entonces, una vez que tengo la paciente anestesiada y con el abdomen abierto, lógicamente, si lo que yo sospecho, estoy entrando a operar, es de alta sospecha de un cáncer, se toma el ovario comprometido, se lo saca, se manda a analizar en el momento, y una vez que el patólogo me confirma que es cáncer, procedemos a hacer la cirugía oncológica. ¿Por qué no hacemos la cirugía oncológica de entrada? Porque se imaginarán que, por ejemplo, si una paciente de 28 años le voy a sacar todo, útero, ovario, todo,
si no estoy segura que es un cáncer, pues la voy a dejar infértil, menopáusica precoz, con trastornos posteriores a la cirugía, más el riesgo quirúrgico y demás. Entonces, para eso sirven las biopsias por congelación, ¿sí? Que me dan el diagnóstico en el mismo momento en que estoy tomando la biopsia para decidir la conducta en ese mismo momento. En el útero, para poder hacer biopsia, tengo dos maneras. Por histeroscopía, que es entrando con la cámara, viendo la lesión y tomando la muestra con una cureta, o a ciegas, que se hace igual que los legrados evacuadores que se utilizan en obstetricia, ¿sí? Normalmente es un dilatador de Hegar, la mayoría de los úteros cuando no están con embarazo dentro tienen el orificio, los dos orificios cervicales cerrados, entonces hay que dilatar el orificio, y luego de dilatar el orificio, la mayoría de las veces hacemos una histerometría para ver cuál es la profundidad, y se hace un raspado uterino para poder valorar generalmente lesiones de cavidad o de endometrio, ¿sí? Riesgo del procedimiento, como ven ahí, la perforación a la ruptura del útero. ¿Vamos? Fuera de las biopsias paragenitales tenemos los estudios mamarios, ¿sí? Dentro de los estudios de mama podemos tener citología de derrame por el pezón, ¿sí? Que sea espontáneo o provocado. La mamografía, que es la radiografía de la mama, que ya vamos a hablar en detalle en la clase de cáncer de mama, así que ahora la pasamos por alto. Ecografía mamaria. Se pueden estudiar los conductos galactóforos inyectando contraste a través de los conductos del pezón, se llama galactografía, para ver sobre todo los adenomas papilares de los conductos. Se pueden hacer citología con punción con aguja fina. La punción con aguja fina no es otra cosa que con una aguja intramuscular, veo un nódulo mamario que puede ser palpable o visible por ecografía, y se hace una punción con aguja fina. Al ser aguja fina no es biopsia, sino que es citología, y eso se manda a analizar, ¿sí? La aguja gruesa sí ya es biopsia, y hay dos tipos que se utilizan. El Trucut, que es como una pistolita que se puede utilizar cuando tengo imágenes, nódulos palpables, porque tengo que dirigir la biopsia con mi mano y con mi palpación, o guiada por ecografía, que me muestre dónde está, y el mamotón, que en realidad es un aparato que hace una biopsia por vacío, que es parecido a un mamógrafo gigante. Lo que va a marcar es, uno pone como una especie de coordenadas de dónde está la lesión, y el aparato dirige la aguja directamente al área que queremos biopsiar, y hace distintos cortes y aspira por vacío, y saca el material, ¿sí? Eso se llama mamotón. Luego en mama tenemos la marcación radioquirúrgica con colorantes o con arpón, que eso tiene que ver con lesiones no palpables, ¿sí? Sobre todo lo que son las microcalcificaciones en mama. Significa que yo tengo en la mamografía una lesión que veo, pero que no se toca. O puede ocurrir que sea una lesión tan pequeña, menos de 1 centímetro, que no se toque. O puede ser que no sea una lesión tan pequeña, pero sea una mama extremadamente voluminosa y no la puedo tocar. Entonces, si yo no puedo tocar, no puedo biopsiar, porque si yo no toco y no puedo ver y no puedo guiar con algo, no voy a poder sacar la lesión que quiero sacar. Entonces eso se marca previo a la cirugía, colocando un arpón o colocándole algún colorante que cuando el cirujano abre, lo encuentra y lo puede sacar, ¿sí? Y las biopsias que se hacen en quirófano, como les dije, al igual que en ovario, podemos hacer congelación o diferida, ¿sí? Podemos sacar y esperar, o si corresponde por sospecha, hacer la congelación y proceder con el procedimiento quirúrgico en base a los resultados. Ahí tienen un dibujito del mamógrafo, y se los pongo siempre igual para que vean que a pesar de que pasan los años, el mamógrafo no cambia. Este es un mamógrafo antiguo, los de ahora son muy parecidos, el disconfort sigue siendo bastante molesto para la paciente, pero hasta el día de hoy no se ha creado un método que tenga la misma sensibilidad y especificidad, más allá que la resonancia es más sensible y específica, pero que sea costo efectivo como la mamografía. Con lo cual la mamografía sigue siendo el método semiológico por excelencia en detección precoz de cáncer de mama. Y como el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres en el mundo, hasta el día de hoy ojalá en algún momento tengamos métodos mejores todavía que nos permitan detectar el cáncer más tempranamente, pero la realidad es que todavía no hay quien reemplace la mamografía. Cuando hablamos de mamografía de detección, ¿sí? De la que se pide a nivel población general, pedimos siempre en 2 cortes para poder valorar todo el volumen de la mama, porque acuérdense que esto no es tridimensional, son 2 placas radiográficas, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que se llama la cráneo-caudal, que comprime la mama de arriba hacia abajo y que nos va a permitir ver zona profunda, zona medial y zona superficial de la mama, y a su vez interno y externo, ¿sí? Y luego una medio-lateral, que ahí tienen el músculo pectoral, que me guían que esta es la medio-lateral y esta es la cráneo-caudal, que me va a permitir ver superior e inferior de la mama. Y con eso veo casi todo el volumen mamario. No todo, pero casi todo. Para ver todo el volumen mamario, hoy existen las mamografías. Hay una mamografía que se llama por tomosíntesis, que es un método más moderno que nos permite una evaluación volumétrica, y luego la resonancia magnética, que la vamos a ver en la clase de mama. Y creo que con eso
de semiología general, ya sé que he ido rápido, pero de semiología general es lo que hay para hablar. Cada uno de estos métodos los vamos a utilizar dependiendo de la patología, ¿sí? Cosas que veo que se confunden siempre. El endometrio es la mucosa del útero, con lo cual no es visible con ningún método en forma directa, salvo el histeroscopio. ¿Sí? El histeroscopio me permite entrar y verlo. Con todo lo demás, con la ecografía lo veo indirectamente, o sea, hago un volumen de imagen por ultrasonido. Con la tomografía lo mismo. Cuando hago un legrado del útero para poder valorar el endometrio, es un procedimiento a ciegas, ¿sí? Acuérdense de esas cosas. Y la otra confusión es citología, colposcopía y biopsia. Y se confunden en cuello siempre. Citología, o Papa Nicolau, si le quieren decir Papa Nicolau, es el estudio de la célula. Se toma con la espátula de aire y con el cepillito, poniendo un espéculo y no se hace otra cosa. Colposcopía es mirar el cuello con el colposcopio y además ponerle colorantes para ver lesiones. Y biopsia es biopsia, sacar un pedazo de la zona de sospecha, tanto colposcópica como por citología. ¿Estamos? Y siempre que tengo una lesión citológica la confirmo con colposcopía y biopsia. Y siempre que tengo una colposcopía sospechosa la confirmo con biopsia. ¿Está claro? Porque ni la citología sola ni la colposcopía sola son diagnósticas. ¿Estamos? Yo tengo que confirmar con biopsia las dos cosas. ¿Está claro eso? Esas confusiones que a veces tienen. ¿Por qué? Porque les pregunto muchas veces en el examen, si hay una lesión de bajo grado, ¿qué hacemos? Nada, lo controlamos. Sí, pero antes de controlarla hay que hacer una colposcopía para asegurarme que es una lesión de bajo grado y que no haya algo más grande en la colposcopía. Y si veo algo en la colposcopía que no gusta porque es una lesión mayor, porque hay un puntillado, porque no, hay que hacer la biopsia. ¿Está claro? Entonces las lesiones citológicas las confirmo con biopsia. Y la biopsia seguía con colposcopía. ¿Ah? Son 2 o 3 cositas que me acuerdo ahora, después en el transcurso del cursado vamos a volver a charlar. Cáncer de endometrio por suerte lo doy yo, así que volvemos a hablar de cómo se toma muestra de endometrio. Pero si no se acuerdan de anatomía es difícil que entiendan todo esto después. ¿Está? Bien, preguntas chicos. ¿No? Ya preguntaron durante la clase, estuvo bueno, está perfecto que por ahí pregunten en el momento, porque después se les pasa si no. ¿Ah? A mí no me molesta lo más mínimo que corten y pregunten, que para eso estoy. Bueno, entonces si no hay más dudas por hoy, nos vemos hoy es miércoles, lunes que viene, a las 4 de la tarde si todo va bien. Súper. Gracias, Doc. Luego, doctora, Chao gracias. chicos. Chao, hasta luego. Gracias, doctor.